México, un país de más de 120 millones de personas, invierte anualmente más del 5% de su Producto Interno Bruto en educación. Eso supera la media de los países miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y a pesar de todo, México es la nación peor evaluada de ese organismo, según el informe más reciente del Programa para la Evaluación de Estudiantes PISA. ¿A qué se debe la mala calidad de la educación en el país norteamericano? ¿Y qué se está haciendo para combatirla? A unos 300 kilómetros de la Ciudad de México está Cuetzalan del Progreso, uno de los núcleos de población más importantes de la Sierra Norte de Puebla, zona en la que prevalece uno de los índices de pobreza más altos del país. En 2002, Cuetzalan fue incorporado al Sistema Turístico de Pueblos Mágicos, un programa que busca reconocer las raíces y el trabajo de la población originaria del lugar y proteger su riqueza cultural. Esto ha significado un importante desarrollo económico en torno a la industria turística, pero gran parte de la población continúa viviendo en condiciones de pobreza y marginación. Sobre todo en las comunidades aledañas predominantemente rurales, donde los campesinos viven de la pequeña agricultura y carecen de muchos servicios básicos. La Sierra Norte de Puebla tiene un alto índice de población indígena. Los nahuas ocupan incluso el primer lugar a nivel nacional. También es el caso de la familia de Apolinar Hernández, que vive a varios kilómetros de la comunidad más cercana. A sus 14 años, Apolinar cursa el segundo año de secundaria. Sus padres no tuvieron acceso a la educación superior, pero insisten en que Apolinar termine la educación terciaria. Aunque esto implique que el joven tenga que levantarse varias horas antes del comienzo de clase, pues tiene un largo camino para llegar a la escuela. Un breve desayuno con la madre, con quien Apolinar prefiere hablar náhuatl. Luego se pone en marcha. Nos venimos por la carretera, pero cuando llueve mucho, ya nos venimos por veredas y... No, cuando llueve mucho nos venimos a toda carretera y cuando no llueve, hace sol así, nos vamos por veredas. Bueno, pues nosotros ya nos acostumbramos a todo eso, ¿no? A caminar todos los días, ir y venir de la escuela. Al igual que Apolinar, la mayoría de los alumnos de esta secundaria en San Antonio Rayón no tiene dinero para pagar el transporte público. México presenta grandes rezagos educativos, no solo por la baja calidad de la educación pública, sino también por la escasez de recursos para reclutar maestros que estén dispuestos a recibir el bajo salario que se paga en este rubro. Angélica Montes es una de más de 200 voluntarios que tiene actualmente el programa de Enseña por México, una iniciativa privada que beca a egresados universitarios para llevar innovadores programas educativos a las escuelas más necesitadas del país. En un contexto urbano, aunque también hay un nivel académico bajo, pero yo más o menos tenía como el nivel en el que aprende un alumno de secundaria en un contexto urbano. Llego acá y no alcanzan ese nivel que aún así es bajo. Entonces acá están todavía muy por abajo y creo que ese fue el reto principal porque planeo a partir de lo que yo imaginaba que debía de saber un estudiante a nivel secundaria de primero, segundo, tercer grado. Y me doy cuenta que no, que acá todavía tenemos un rezago educativo que prácticamente es regresar a primaria, a cuarto, quinto año, y entonces es idear que los temas que yo doy, que está de acuerdo a los temas de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, pero de qué manera para que el estudiante lo pueda entender. Uno de esos retos es la comprensión lectora, una importante habilidad intelectual que para estos chicos era casi nula. Para motivarlos a leer, Angélica logró que una organización de la capital mexicana donara varios libros. Cada uno venía acompañado de la carta de un padrino que al término de la lectura esperaba un resumen del contenido. Escogimos un libro que nos interesara. En una mesa había libros de todo tipo de libros, de terror, cuentos, ciencia ficción,
entre otros. Y escribíamos en la libreta también lo que leímos, lo que entendimos y lo que nos gustó. Pero además del contenido, es importante que los alumnos logren entender el mensaje de un libro, pues este debe llenarlos de nuevas ideas que les ayuden a mejorar su interacción con el entorno. Que tenemos que lograr lo que nos proponemos. Trata de un señor que pescaba y no atrapaba peces y le ganaba a un muchacho, un joven que el viejo le enseñó a pescar a él. Para Angélica, cada pequeño avance de sus alumnos es importante. Aunque solo los acompañará durante 2 años y es consciente de que no logrará un cambio sistemático, sí cree que ha logrado sembrar en ellos una semilla. Creo que el nivel académico no es tanto el incremento, pero el nivel de motivación. Ya los veo interesados por a ver qué libro elegiste, ya saben identificar el autor, la editorial, el año para sacar su ficha bibliográfica y están en constante comunicación de cómo vas con tu libro, a ver de qué trata, cuando lo acabes de leer, pásamelo. Entonces creo que habilidades de relación o habilidades socioemocionales respecto a la lectura es donde más se nota como el impacto. Un impacto difícil de cuantificar y que se ve limitado por la histórica falta de recursos en las escuelas rurales de México, con el poco material que tienen a su disposición, generalmente proveniente de donaciones y apoyos de los padres de familia. Angélica y otros voluntarios del programa de Enseña por México en la región discuten qué estrategias didácticas les funcionan en el salón de clase. Una vez a la semana se reúnen para evaluar qué les ha dado resultado hasta ahora. El acceso a oportunidades de estos chicos, la tecnología, hace falta mayor desarrollo en muchos aspectos. Las escuelas les falta mucho material, entonces yo creo que este es uno de los aspectos que me motivaron para que quisiera venir aquí y es donde hace falta impulsar más la calidad de la educación. A las escuelas públicas, sobre todo en comunidades rurales, también les faltan recursos para el mantenimiento de aulas y servicios sanitarios. De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, casi una cuarta parte de las escuelas en México tienen problemas importantes de mantenimiento y conservación de las instalaciones. A ello se suma la pobreza de sus estudiantes, que en su mayoría dependen de los programas de alimentación cofinanciados por el gobierno. Pero, ¿por qué si México invierte más que muchos otros países en educación, la gestión de los recursos es tan ineficiente? Se lo preguntamos al director del Consejo Nacional de Fomento Educativo, una institución que desde hace casi 50 años intenta combatir el rezago educativo de los sectores más vulnerables del país. Una visión de desarrollo con enfoque territorial ha hecho falta en México en el último medio siglo. Algún día tuvimos planeación del desarrollo regional, pero eso se fue abandonando en este país. Entonces me parece que eso explica de manera muy importante el por qué ha pasado tanto tiempo, se ha gastado tanto dinero, se han hecho tantos esfuerzos y el desarrollo no se ve. Por supuesto, la corrupción es un elemento. La otra es el tema, por supuesto, de la inseguridad, que tiene costos importantes para la actividad económica, tiene costos importantes para la integración y el tejido social, que en la medida que se pierde el desarrollo no se ve, y la salida que han encontrado muchos de nuestros connacionales es buscar oportunidades en el norte. La inseguridad también afecta a los alumnos y docentes de la secundaria San Antonio Rayón. Angélica, que sale todas las mañanas muy temprano desde Cuetzalan, tarda más de 1 hora en llegar al colegio. Asegura que los caminos que recorre hasta allí son muy peligrosos. Aquí la zona es muy peligrosa, hay mucho huachicol, que son estas bandas delictivas que se dedican a robar y a vender combustible de manera ilegal, sobre todo aquí en los alrededores. Y las propias aulas han sufrido las consecuencias de la inseguridad, pues les han robado el poco equipo que tenían. Eso nos cuenta Jocelyn López Mora, quien es maestra y también directora de la escuela. Teníamos aquí 2 pantallas más grandes y 15 laptops, pero el año pasado, en mayo, se metieron a robar
y nos dejaron sin nada. Entonces, en este ciclo escolar, los alumnos, junto con los padres de familia, están haciendo una recaudación de fondos por medio de candidatas a Reina del Estudiante y están comprando tablets como estas. Su meta es comprar para el grupo más grande 27 tablets. Llevan 4, pues ojalá y pudieran completar la meta. Cada una de estas sencillas tabletas cuesta 1,700 pesos. Eso es poco menos de $90. Pero para estos chicos significa mucho. Juntar el dinero para las 4 que ya tienen les tomó varios meses. Apolinar, quien es el tesorero del Consejo Estudiantil, pasa las cuentas de caja de lo que recaudan las iniciativas escolares. Una de ellas es la confección y venta de modestos accesorios, aretes, pulseras, collares y rosarios. Todo ello con material que les ha sido donado por padres de familia, maestras y otros miembros de las comunidades cercanas. Sí, ahorita pues las tareas que me dejan las vengo a hacer en el centro y ya los trabajos que hacemos, pues ya como están las 4 tablets, hacemos 4 equipos y ya nos vamos rolando entre nosotros. Más tarde, las maestras se reúnen para las evaluaciones de los alumnos. Las actividades que implementa Angélica también cuentan para los promedios. Ella es ya la segunda profesional de Enseña por México que llega a esta secundaria y poco a poco las otras docentes adoptan algunas de sus ideas. Siento que como que traen una mentalidad de, no sé, de liderazgo y eso hace que los jóvenes se entusiasmen y no se quieran quedar únicamente aquí en su comunidad, sino que buscar más allá, ¿no? Salir, progresar. La forma de trabajo siento que es muy dinámica, hacen muchas actividades que a los alumnos los motiva, pues no se aburren en clase realmente y eso es atractivo para ellos. Hay algunas técnicas o estrategias que veo que funcionan y pues posteriormente yo también las aplico, ¿no? O sea, buscar que mis actividades quizás sean más dinámicas, que involucre más movimiento en el grupo y eso es algo que pues ahorita yo también he estado implementando. Pero no en todas las escuelas funciona el modelo. Durante décadas, muchos maestros en México se han opuesto a las diferentes reformas educativas y a las evaluaciones propuestas por varios gobiernos. En parte porque incluyen métodos punitivos, pero también por la fuerza de los sindicatos que se niegan a perder sus privilegios y a ceder el control de plazas que se heredan de generación en generación. Ahora vamos a conocer. Yo he considerado que pues, las reformas son buenas desde el punto de vista en que tú las veas, tú las percibas, ¿no? Muchos maestros se resisten al cambio. ¿Cuál es el cambio? Estudiar, pero no estudiar para ti, sino estudiar para ponerlo en práctica con tus alumnos. También el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador apuesta por una reforma educativa con importantes modificaciones a la de su antecesor. Pero muchos críticos aseguran que hace demasiadas concesiones a los sindicalistas, especialmente a la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. Me parece que lo que más se necesita trabajar es el tema de abandonar los métodos tradicionales donde el maestro es la única fuente de conocimiento. Entonces el maestro transmite y los niños absorben. El método al que hay que avanzar es un método de una educación más activa, donde parta del interés de los niños y eso implica una formación distinta para el propio docente. Esa también es la apuesta de Enseña por México, una organización sin fines de lucro cobijada por la red internacional Teach for All, que opera en decenas de países a nivel mundial y en México desde 2011. Su meta es crear líderes locales que logren transformar el sistema educativo. Enraizados localmente, pero estamos informados globalmente. Estamos buscando que tener toda esa información, compartir las buenas prácticas, pero que venga el cambio desde donde tiene que venir, que es la misma comunidad donde se cuenta de los cambios que necesita su comunidad, que realmente abra la conversación. No estamos buscando que tampoco sea el 100% de los participantes vengan de la propia comunidad, para que también haya, lo hemos platicado con algunos gobiernos, les gusta también el agente disruptivo que viene de otro lugar y que pueda
abrir la perspectiva, pero que venga de la mano a alguien que conoce la comunidad, que le interesa la comunidad, que le interesa ver el cambio y que se va a quedar a ver el cambio. Pero lo más difícil es encontrar donantes que quieran comprometerse con el proyecto de forma continua. Por un lado, necesitamos los recursos privados, necesitamos los recursos públicos, necesitamos el apoyo de todas estas agentes que puedan sí darnos los recursos, pero más allá también convertirse en nuestros aliados y que lo hagan de forma multianual, que lo hagan de una forma permanente. Hoy la inestabilidad incluso de gobierno, la inestabilidad del sector privado también, pues nos deja a nosotros a veces descobijados y tenemos que encontrar esos aliados más allá que solamente un donante, que realmente esté convencido de que el proyecto que llevamos va a mejorar la educación en México, va a apoyar el liderazgo de estos jóvenes en México. Entonces, buscamos estos aliados que realmente se comprometan con el proyecto a largo plazo. Saulo Meis es uno de ellos. Desde hace años dirige La Esperanza del Mañana, una fundación que apuesta por el desarrollo sustentable de la región y para ello se apoya en los profesionales de Enseña por México, los PEM. Nosotros apoyamos a los proyectos que tiene un PEM en su escuela, apoyamos en la medida de lo que se puede a la infraestructura del lugar, apoyamos también en vincular a los docentes a los proyectos que nosotros tenemos. Debo decirte que en toda la región tenemos 27 unidades de producción escolar, que son los huertos escolares, y estos se dieron mucho en la alianza donde teníamos PEMs en toda la región. En la escuela de campo es una lógica de, bien, hay muchos jóvenes que probablemente no vayan a la universidad, no tengan una educación superior, pero eso no deberá limitar sus capacidades y tampoco deberá hacer que migren hacia las ciudades. Entonces nosotros comenzamos una escuela, como tal hoy se ofertan 3 diplomados con validez oficial y esto fortalece la propuesta para ellos. ¿De qué son estos diplomados? En emprendimientos familiares rurales, en emprendimientos comunitarios y emprendimientos económicos. Llevamos ya 4 años, ya tenemos la primera generación egresada. Dentro de la escuela hay un vivero, nuestro vivero de producción. La Esperanza del Mañana desde 2003 produce planta para reforestación. La planta que hemos producido ha llegado a más de 45 municipios. Hemos producido más de 7.6 millones de plantas. El vivero ahora está en un proceso de certificación y lo que hemos hecho es este aprendizaje, tanto en el vivero como en la escuela, llevarlo a las escuelas en un proyecto que se llaman unidades de producción escolar, que es básicamente fomentar y propiciar la seguridad y la soberanía alimentaria. Trabajamos muy de la mano con actores locales para cuidar el germoplasma, las semillas propias de la región, evitar transferencias de germoplasma, cuidar en mucho los saberes, los conocimientos, las recetas, el uso gastronómico que se le da a unas y otras y por mucho todo el proceso agropecuario que está muy amenazado por la propia migración. Hoy los chicos del primer curso del diplomado están aprendiendo métodos más eficientes para sembrar. Para ello usarán 2 tipos de sistema, ambos apoyándose de la planta del bambú, que abunda en la región y es muy estable por la fuerza de sus ramas. El maestro les enseña a ser muy precisos con cada medición. Pues ahorita estamos utilizando 2 diferentes métodos. Uno de ellos es el aparato A, el otro es el de manguera de nivel, con la idea de trazar curvas de nivel en el suelo. Una curva de nivel, digamos, es trazar una línea recta que sigue la misma dirección en una parcela inclinada para que con ello podamos hacer otras acciones, ¿no? Diseñar terrazas, construirlas o hacer tecorrales, dependiendo lo que el suelo nos ofrece. O también siguiendo esa línea podemos establecer una línea de plantas que nos ayudan a retener suelo. Jaime está a punto de terminar el bachillerato, pero sabe que es poco probable que pueda costearse una carrera universitaria. Por eso apuesta por los proyectos agrícolas. Me gustaría trabajar aquí en el campo. ¿Por qué? Porque convives con la gente de acá y pues sigues estando aquí. Pero también hay muchas mujeres interesadas en la agricultura. Los maestros aseguran que suelen ser incluso más aplicadas que los hombres. Cristina, por ejemplo, tarda 4 horas en llegar hasta aquí. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el campo. Desde niña me gustó estar así como en los cafetales y así. Pero más que eso fue porque a mi papá le gusta mucho sembrar. A él le gusta mucho sembrar flores. Y pues me quedé pensando, ¿no? En mi casa
todo el tiempo compran sus alimentos, la verdura y eso. Entonces pienso que con lo que aprenda aquí podría aplicarlo en mi casa y producir nuestros propios alimentos para nosotros. También uno de los profesionales de Enseña por México apoya en la formación de los diplomados. El objetivo final es que cada participante salga con un proyecto que después pueda ser aplicado en su comunidad. Terminamos cansados, pero con el sentimiento de que hemos hecho algo en desarrollo de nuestras comunidades. Estamos trabajando en una escuela de campo dentro de la comunidad, para la comunidad y en base a las oportunidades que tenemos aquí. Lo que yo puedo apoyar es en cuanto a ingeniería, que es también otra área en la que yo por mis estudios puedo aportar. Muchos de los voluntarios de Enseña por México estudiaron carreras que en principio no tienen nada que ver con la enseñanza. Pero lo que todos tienen en común es el convencimiento de que el cambio en su país tiene que venir desde la raíz, es decir, a través de la educación. El proceso de selección para convertirse en PEM, sin embargo, no es fácil y consta de varias fases. Solo algunos de las decenas de candidatos llegan a las pruebas presenciales. Verónica Martínez estudió Administración de Empresas y viajó toda la noche para llegar de Chiapas a Puebla. Aquí tiene que demostrar sus habilidades de enseñanza frente a sus competidores y el jurado de Enseña por México. Para eso preparó una breve clase de prueba. Por ejemplo, por el medio oral, escrito, mímico, ¿saben aplaudir en mímica? Exacto. Cada detalle es observado por el jurado con detenimiento. No es una competencia entre ellos, en realidad estamos viendo que cumplan con las habilidades y las competencias que nosotros buscamos. Tienen que ver con sus habilidades de planeación, con sus ganas de enfrentar el reto, con un componente de compromiso social también, ¿no? El historial de si han participado en alguna otra cosa social antes de llegar aquí o no. Verónica, por ahora, ha pasado a la última fase para convertirse en PEM. ¿Pero qué pasa una vez que los jóvenes terminan su voluntariado? Según estadísticas de Teach for All, la mayoría de los egresados de sus programas aliados se comprometen con el desarrollo de sus comunidades a largo plazo. Unos 600 jóvenes a nivel global incluso han impulsado emprendimientos sociales propios. En Chalco, Estado de México, visitamos a Ernesto Elizondo, quien luego de ser PEM impulsó el programa PANAL en su país, que busca seguir replicando los modelos de educación alternativos. Tuve la experiencia de litigar y también de tener, de poder colaborar en algún momento en el Ministerio Público, y me doy cuenta que para aplicar la justicia es muy relativa a nuestro país. Entonces me doy cuenta que pues era muy difícil y que a veces pues las cosas se tenían que enfrentar de otra forma. Entonces decido estar en el sistema educativo porque creo que a través de la educación se pueden resolver muchas problemáticas como la injusticia. De regreso en Cuetzalan, han terminado las clases por hoy. Es el momento que Apolinar aprovecha para jugar al básquetbol con sus amigos. Pero hoy tiene que volver pronto a casa, pues lo espera su papá. Una vez a la semana ensayan una danza comúnmente conocida como la de los voladores de Papantla, un ritual azteca asociado a la fertilidad. Para don Apolinar es importante que toda su familia conserve esta tradición. Llevo 30 años en esta danza, me entré desde 8 años y empecé a rescatar y ahorita ya todos mis hermanos se integraron, somos 4 hermanos y luego ya ahorita mis sobrinas, hijas del caporal, ya mis hijos, ya mis 2 chamacos también ya están en la danza. Miren niños, te voy a enseñar unos pasos para que cómo se danza, ya luego se suben al palo para empezar a volar. ¿Sales? Los más pequeños observan con atención. Cuando danzamos, llamamos el agua, pues es el dios del agua, lo que adoramos. Apolinar preferiría ser militar de grande, pero asegura que siente orgullo de sus raíces indígenas. Con la lengua indígena yo la hablo y todos mis familiares la hablan la lengua indígena y pues me dice mi papá que la debo de aprender y no lo debo de
no lo debo de olvidar así, lo debo de hablar, que no me debe de dar pena. Pena o vergüenza, porque durante mucho tiempo en México se despreció la cultura indígena. Los nuevos programas de educación ahora buscan reivindicarla y lograr que la modernidad conviva con la tradición. Se baila 4 sones, se despide de la iglesia y ya luego se va a subir en el palo. En el palo se baila 2 sones y luego se sube uno, llegando en ruedas y luego ya hace el ritual el bailador, lo que es las costadillas, y luego se para bailar el primer son, se zapatea y luego ya viene el son de perdón y ya a volar.